Bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula educativa del Plan de Acompañamiento Social, Conformación del Nuevo Barrio. Comités de Administración. Módulo 1. Comités de Administración, Asamblea de Copropietarios y su funcionamiento. Asamblea de Copropietarios y Copropietarias. Tipos, temáticas y quórums. Asamblea Ordinaria. En esta asamblea se tratan temas como rendición de cuentas, designación, reelección o renuncia de los miembros del Comité de Administración, entre otros. El quórum mínimo para la constitución de la sesión es de quienes concurran a la asamblea, debiendo representar al menos el 33% de los derechos en el condominio. El quórum mínimo para la adopción de acuerdos es la mayoría absoluta de los asistentes. Asamblea Extraordinaria de Mayoría Absoluta. En esta asamblea se tratan temas como modificación del reglamento de copropiedad, remoción parcial o total de los miembros del Comité de Administración, entre otros. El quórum mínimo para la constitución de la sesión es de las personas que representen la mayoría absoluta de los derechos del condominio. Y el quórum mínimo para la adopción de acuerdos es de la mayoría absoluta de los derechos, correspondiente al 50% más 1 de los derechos del condominio. Asamblea Extraordinaria de Mayoría Reforzada. En esta asamblea se tratan temas como enajenación, arrendamiento o cesión de tenencia de bienes comunes, obras de alteración o ampliaciones del condominio, construcciones en los bienes comunes, entre otros. El quórum mínimo para la constitución de la sesión es de al menos las personas que representen el 66% de los derechos del condominio. Y el quórum mínimo para la adopción de acuerdos es de la mayoría reforzada de derechos, equivalente al 66%. ¿Quién y cómo se debe citar a asamblea de copropietarios y copropietarias? El comité de administración, a través de su presidente, o si éste no lo hiciere, del administrador, deberá citar a asamblea a todas y todos los copropietarios o representantes, personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio o a través de correo electrónico que, para estos efectos, estuvieren incorporados en el registro de copropietarios, o en la Secretaría Municipal cuando se trate de condominios de viviendas sociales. Esta citación se cursará con una anticipación mínima de 5 días y que no exceda de 15. Si no hubieren registrado un domicilio o correo electrónico, se entenderá para todos los efectos que tienen su domicilio en la respectiva unidad del condominio. El administrador deberá mantener actualizado el registro de copropietarios y copropietarias del condominio, debiendo velar por la protección y resguardo de los datos personales. ¿Qué formalidades deben cumplir las actas de asamblea? El presidente del comité de administración, o quien la asamblea designe, deberá levantar acta por escrito de las sesiones y de las consultas efectuadas. En ellas se deberá dejar constancia de los acuerdos adoptados, especificando el quórum de constitución de la sesión y de adopción de los acuerdos. Las actas deberán constar en un libro de actas foliado, ya sea en formato papel o digital. Las actas deben ser firmadas de forma presencial o electrónica, a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la adopción del acuerdo, por todos los miembros del comité de administración o por los copropietarios o copropietarias que la asamblea designe. La infracción a estas obligaciones será sancionada con multa de 1 a 3 unidades tributarias mensuales, la que se duplicará en caso de reincidencia o falta de subsanación. ¿Qué obligaciones tienen los y las copropietarias? Incorporarse en el registro de copropietarios a que se refiere el artículo 9. Asistir a las sesiones respectivas, sea personalmente o representado, según establezca el reglamento de copropiedad. Consignar sus correos electrónicos y sus respectivos domicilios en el registro de copropietarios y copropietarias.
Si el copropietario no hiciere uso del derecho de designar representante o, habiéndolo designado, éste no asistiere a las sesiones, se entenderá que acepta que asuma su representación el arrendatario o el ocupante a quien hubiere entregado la tenencia de su unidad, por el solo ministerio de la ley. Obligaciones económicas y fondo de reserva. Obligación económica se refiere a todo pago en dinero que debe efectuar el copropietario, para cubrir gastos comunes ordinarios, gastos comunes extraordinarios o del Fondo Común de Reserva, fondo operacional inicial, multas, intereses, primas de seguro. Otros, según determine el respectivo reglamento de copropiedad. Cada copropietario deberá pagar las obligaciones económicas del condominio, dentro de los 10 primeros días siguientes a la fecha de emisión del correspondiente aviso de cobro, salvo que el reglamento de copropiedad establezca otra periodicidad o plazo. Si incurriere en mora, la deuda devengará el interés que se disponga en dicho reglamento, o en su defecto en el reglamento tipo. ¿Cuál es la clasificación del gasto común ordinario? Administración, reparación, mantención, uso y consumo. ¿Cómo se debe abordar la conformación y uso del Fondo Común de Reserva? En la administración de todo condominio deberá considerarse la formación de un fondo común de reserva para solventar gastos comunes extraordinarios, urgentes o imprevistos. Y corresponderá al Comité de Administración la autorización para la utilización de estos fondos. En dicho fondo siempre se deberá considerar un porcentaje proporcional de dichos recursos para los pagos asociados al término del contrato del personal, el cual deberá ser fijado por la Asamblea de Copropietarios en sesión extraordinaria, a propuesta de la administración del condominio. Este fondo se formará e incrementará con el producto de las multas e intereses que deban pagar, en su caso, los copropietarios, y con el porcentaje de recargo sobre los gastos comunes que establezca el reglamento de copropiedad o el que fije la Asamblea de Copropietarios en sesión extraordinaria. El porcentaje no podrá ser inferior a un 5% del gasto común mensual. Realización de convenios de pago. Entre las obligaciones que tienen los copropietarios o residentes de un condominio o edificio, está la de pagar sus obligaciones económicas. La nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria señala en su artículo 6, lo siguiente. El administrador estará facultado para celebrar convenios de pago con aquellos copropietarios que se encuentren morosos respecto de sus obligaciones económicas, pudiendo concederse cuotas con vencimientos mensuales para el pago de la deuda. El monto de la primera cuota deberá pagarse al momento de la suscripción del convenio, desde ese momento y mientras cumpla con los términos convenidos